Ahora vamos a interpretar las curvas de las funciones que te mostré en el video anterior. Así que si querés entender eso, quédate del otro lado. En el transistor MOSFET no hay, ¿sí?, función de entrada, o sea, relación entre las entradas. ¿Qué estoy diciendo? En el transistor bipolar había una función que me decía cómo era la cosa de entrada en función de la cosa de entrada. Es decir, como entraba con corriente y de base y tensión base emisor, había una expresión de la corriente de base en función de la tensión base emisor, siendo la corriente de base y la tensión base emisor cosas de la entrada del transistor. Acá la tensión y corriente de entrada del MOSFET sería la tensión VGS y la corriente de gate que entra acá. Pero esa corriente, como te dije, es cero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación entre esta tensión y la corriente que entra acá? No hay ninguna relación, ¿sí? No tiene sentido plantear ninguna relación. Lo que sí tiene sentido es plantear la relación entre la salida y la entrada. Eso sería una relación de transferencia, ¿sí? Y también la relación entre las tensiones y corrientes de salida, que sería entre esta corriente y esta tensión, que esa sería la característica de salida del transistor. ¿Y qué vamos a usar para encontrar eso? Bueno, las ecuaciones que vimos en el video anterior. La primera ecuación decía que si la tensión VGS era menor que la tensión umbral, siendo la tensión umbral Vt, y puede ser positivo o negativo, la corriente ID era 0. Así que eso va a pasar en esta función que vamos a graficar acá. También vimos que en las tres ecuaciones aparecía como parámetro VGS menos Vt, ¿sí? O sea, esta tensión menos la umbral. Entonces, graficar a la corriente en función de ese paréntesis, VGS menos Vt, es razonable y no hay ningún problema. Así que en el eje horizontal vamos a tener ese paréntesis. Si esto que está acá es menor que 0, como te mostré, resulta que VGS es menor que Vt, ¿sí? Sin importar el signo de Vt. Si no crees eso, plantea la desigualdad y te vas a dar cuenta que sí. Entonces, si esta cosa es menor que 0, la corriente es nula. ¿Qué sería eso? Esto que está acá, ¿sí? Ahí estoy representando la primera ecuación. Recordamos que VDS es positivo, ¿sí? Así que imagínate que en este eje, ¿sí?, VDS está acá, ¿sí? Es este valor de tensión. Acuérdate que este eje son tensiones, ¿sí? ¿Y por qué pongo VDS acá? Y porque resulta que si VGS menos Vt es menor que VDS, pasaba algo y tenía una ecuación. Y si estaba del otro lado, si VGS menos Vt es mayor que VDS, tenía otra ecuación. Así que no hay ningún problema con poner eso ahí. ¿Qué pasaba si estaba entre 0 y VDS? ¿Cuánto varía la corriente ID? Esto que está acá, ¿cierto? ¿Y qué es esto? Bueno, es una parábola, ¿sí? En esta curva va a ser una parábola que está para arriba, ¿sí? Y si VGS menos Vt es 0, ¿sí?, resulta que esta parábola pasa por 0, ¿sí? Te das cuenta que pasa por 0. Entonces, desde acá hasta acá voy a tener esa cosa. No tiene secreto, es una parábola que no está ni subida ni bajada en nada. Ahí está. Pero vale hasta VDS, ¿sí? ¿Y cuál era la otra ecuación, la que aparecía cuando VGS menos Vt era mayor que VDS? Esta que está acá. ¿Y qué es esto? Bueno, ID como función de VGS menos Vt es una recta, ¿sí? Fíjate que si distribuyo el Kn, ¿qué me queda? Me queda esto, ¿sí? No te asustes, ¿sí? Porque la corriente ID, ¿sí?, depende de VGS menos Vt solamente de esto y lo otro es constante. Así que esto, si esto es la única variable que tengo, lo otro es constante, entonces esto es una recta que tiene esta pendiente y esta ordenada al origen. Obviamente que esto que está acá sin el menos es positivo, así que con el menos va a ser negativo. Es decir, la ordenada al origen de esta recta está abajo, ¿sí? O sea, esta recta pasa por acá, pero solamente esto vale cuando VGS menos Vt es mayor que VDS. Así que, si bien la recta va a ser así, esta recta vale solamente de acá para allá, ¿sí? Así que descubrimos que esta ID como función de VGS menos Vt tiene esta característica. A nosotros nos interesa solamente trabajar en esta zona, de este punto a este punto. ¿Por qué? Y porque de acá a acá, esta corriente no depende de VDS. Depende solamente de VGS menos Vt y constantes. Así que esta es la característica de transferencia del transistor. Y vos te preguntarás, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué se le llama transferencia? Ya te dije, pero ¿para qué me haces la curva? ¿Por qué haces la curva?
Y bueno, porque vos vas a entrar con una tensión VGS y vas a salir con una corriente ID, ¿sí? Es decir, una vez que establezcas una tensión y una corriente, vos vas a tener una determinada tensión y corriente que, como te dije, vamos a querer trabajar acá, ¿sí? En esta zona. Entonces, una vez que tenés una tensión y una corriente fijada, esa tensión y corriente de continua se llama corriente y tensiones de polarización, ¿sí? Vas a estar en un punto fijo, ¿sí? Siguiendo las ecuaciones que te mostré, no tiene secreto hasta ahora. Pero resulta que si esta cosa varía un poquito, ¿sí? Fíjate que la fijo acá, pero varía un poquitito, ¿sí? Resulta que la corriente va a terminar variando. ¿Y por qué? Y porque si ID es función de esto, y esto varía un poquito, esto va a terminar variando también. Ahora, de acá a acá, esto depende del cuadrado de esto, ¿sí? Así que una variación de esto termina siendo una variación de esto, pero si esto varía más, porque esto depende del cuadrado de esto. Entonces, ahí es donde se ve la amplificación, ¿sí? Del transistor. Eso lo vamos a ver en otro video que le voy a llamar la magia de los transistores. Pero, en fin, este punto, o este, donde esté trabajando el transistor, ¿sí? Donde tenga definida una tensión VGS menos VT, dependiendo de las cosas que le conectes, vas a tener un punto fijo, ¿sí? Que va a corresponder para esa tensión y esa corriente que vos determines. Vamos con la característica de salida, y obviamente la única ecuación donde se vincula la salida con la salida, es decir, la tensión BDS con la corriente ID, esto que tengo acá, ¿sí? ID depende de BDS de esta manera. Y en las otras ecuaciones, ¿qué pasa? Y bueno, no aparece BDS, ¿sí? En la expresión de ID. Entonces, ID va a ser igual a lo que sea, ¿sí? A las constantes que tengas, pero no va a depender de BDS. ¿Y qué es esto que tengo acá? Es una parábola, ¿sí? Que está apuntando para abajo, ¿sí? Pero esto vale solamente cuando VGS menos VT es mayor que BDS, ¿sí? Pero ahora no nos interesa analizar esto, porque si esto es una constante, ¿sí? Para este caso, resulta que BDS tiene que ser más chica, ¿sí? Que esta constante. Así que esta constante, si querés, la ubicas acá, ¿sí? VGS menos VT es eso. Entonces BDS tiene que ser menor que esto para que esto valga. Entonces vamos a graficar esta cosa sabiendo que vale solamente de 0 acá. ¿Y por qué de 0 para acá no? Y porque BDS tiene que ser positivo, ya te lo dije. ¿Qué pasa si BDS es 0? Estoy dentro de este intervalo, no hay ningún problema. Pero si BDS es 0, resulta que ID vale 0 también. Así que esto de acá es una parábola apuntando para abajo que pasa por 0. Ocurre que si BDS es mayor que VGS menos VT, estoy en esta zona, esta ecuación deja de valer, ¿sí? ¿Y qué ecuación pasa a valer en ese caso? Pasa a valer esto. Y claro, ID como función de BDS no depende de BDS. O sea, ID es una constante, ¿sí? Cuando lo quiero graficar en función de BDS. Entonces, para este rango, para de acá hasta acá, acuérdate que esto de acá es VGS menos VT, la función esta es constante, ¿sí? No hay tutía, es así. Así que ya definí cómo es la corriente ID en función del BDS, ¿sí? Esta es la característica de salida. Claro que si esta zona que está acá es esta que te mostré acá, y hoy te dije que esta es la zona donde yo quiero trabajar, esta es la zona activa, porque solamente la corriente ID depende, ¿sí? De la cosa de entrada, que es VGS, y no depende de BDS. Fíjate que es constante. Entonces, esta es la zona activa, esta es la zona donde yo quiero trabajar. Hay algo más que es importante. ¿Te acuerdas que hoy te dije que la tensión umbral VT podía ser positiva o podía ser negativa? ¿Cómo influye esto en las funciones, ¿sí? en las curvas que vimos recién? Influye mucho. ¿Por qué? Porque hoy habíamos graficado a la corriente ID como función de VGS menos VT, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo quiero graficar esto? Bueno, la corriente ID va a ser 0 si VGS es menor que VT. Pero claro, VT puede ser positivo o puede ser negativo. Así que imagínate que VT es esto. 5 volts, qué sé yo. Está del lado de aquel. Es positivo. Entonces, la curva ID como función de VGS menos VT o ID como función de VGS, ¿sí? Va a seguir siendo igual a la que te mostré anterior, pero va a estar corrida a la derecha o a la izquierda, dependiendo de este DVT, ¿sí? O sea, ID va a ser 0 si estoy acá. ¿Y para allá qué vale? Y vale lo mismo que te mostré hoy. Presta atención a esto porque es muy importante. Lo que se ve acá es que en el transistor, si VGS vale 0, la corriente ID vale 0, ¿sí? Siendo VT positivo.
Entonces, el transistor se dice que cuando pasa esto, que VT es positivo, es un transistor normalmente bloqueado o normalmente cortado. ¿Por qué? Y porque normalmente, cuando la tensión de entrada VGS es 0, la corriente ID es 0. Y es razonable que así sea, qué sé yo. Pero como te dije, VT puede ser negativo. ¿Y qué pasa si VT es negativo? Si VT es negativo y está por acá, resulta que esta curva no va a ser así. La corriente ID va a ser 0 para este lado y la curva va a ser igual a la que te mostré hoy, va a ser una cosa así. ¿Sí? ¿Y qué se ve acá? Resulta que si VGS es 0, ¿sí? O sea, a la entrada del transistor pongo tensión 0, la corriente ID vale eso, no es nula. Así que normalmente el transistor, cuando no le aplico tensión VGS, tiene una corriente a la salida. ¿Y de dónde aparece esa corriente? Bueno, obviamente, que al transistor para poder polarizarlo, del lado de acá le tengo que poner fuentes de tensión y resistencia, ¿sí? No es solamente que alimento de acá. Eso lo vamos a ver cuando vemos polarización. Pero esto quiere decir que cuando VGS es nula, la corriente ID vale algo, este valor. Así que por eso este tipo de transistor se llama normalmente conductor, porque normalmente está conduciendo. Ah, pucha, y ahora, ¿qué hago con los simbolitos? Bueno, con los simbolitos lo solucionamos de la siguiente manera. Si el bicharraco es normalmente conductor, al canal se lo hace continuo, ¿sí? Porque normalmente está conduciendo, es como si fuera un cable, más o menos, ¿sí? Ah, bueno, y si es normalmente bloqueado, ¿qué se hace? Bueno, cambia el dibujito del canal y hacelo punteado. Entonces, normalmente está cortado.